Hola, bienvenidos. ¿Qué tal, queridos amigos de la vieja guardia? Aquí estamos, listos para poder empezar nuestro programa. Estamos con un invitado muy especial, pidiendo mil disculpas. El doctor Mario Canessa el día de hoy tuvo un asunto muy urgente. Estaba ya en la puerta de entrada para el estudio, pero tuvo que retirarse por un asunto muy importante, lo cual no nos va a poder acompañar el día de hoy en este programa de la vieja guardia. Pero tenemos un invitado con quien espero que les guste mucho el programa de hoy, porque vamos a recordar cosas bonitas en este programa de la vieja guardia. Nuestro querido invitado es uno de los mejores laterales derechos que ha tenido el fútbol ecuatoriano. Un gran caballero, una persona intachable, se puede decir, dentro del mundo futbolístico. Me refiero a Flavio, el fantasma Perlaza. Mi querido Flavio, qué gusto verte a los tiempos, pero me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás? El gusto en realidad es mío. Y gracias por sus palabras, ¿no? Emocionan. A pesar de que a los tiempos que nos vemos es grato. Por supuesto que sí. Es que cuando yo lo veo a usted, me acuerdo de mis inicios periodísticos, realmente, o sea, observando. Siempre Flavio fue un caballero, siempre tuvo la apertura, jamás se negó a una entrevista. Cuando a veces no quería hablar por obvias razones, le decía, no, ahorita no, después así con la tranquilidad de él, me decía, no, ahorita no. Después. Y después me daba la entrevista, siempre daba la entrevista. Oye, más adelante quiero hablar de un hecho que a mí me parece muy importante, que marcó muchísimo dentro de mi trayectoria periodística. Pero vamos a hablarlo un poquito más adelante. ¿En qué año llega usted a Barcelona, mi querido Flavio? En el año 80. Año 80. Sí, así es. ¿Quién venía jugando como titular? ¿Era Víctor Peláez el que estaba como titular en ese entonces en Barcelona, cuando usted llegó? Para el año 79, Víctor alternaba con Gil Nazareno. Gil Nazareno. Digo esto porque, bueno, yo jugaba por Nacional, claro, pero uno estaba siempre pendiente de los rivales, que en ese tiempo el más grande era Barcelona, ¿no? Todos queríamos llegar acá y veía que Peláez era imposible. ¿Ah? Sí, era imposible de quitarlo de allí. Bárbaro, tremendo. ¿Cómo se da la transacción de su llegada a Barcelona en ese año? Para mí fue sorpresa, porque antes se estilaba sacar la selección resto de América. Y nosotros habíamos descendido con Nacional y habíamos ascendido, entonces no pensábamos que teníamos esa opción. De pronto nos convocan a Wilson Nieves, a mí. Era en Brasil, en Goiânia, y cuando regreso voy a Quito y me encuentro con la novedad de que ya no pertenecía a Nacional, sino que a Barcelona. Entonces tuve que arreglar maleta para acá. En ese lapso de tiempo, no sé cómo se dieron las cosas, pero tuve que aterrizar acá en Barcelona. ¿Quién estaba de presidente de Barcelona? Estaba Don Guzmán, y presidente de la comisión de fútbol. El ingeniero Guzmán. Estaba Miguel Salencronfle. Ya. Y lo hicieron de dirigentes, o sea, dirigentes no contaron con su anuencia para nada. Lo transfirieron simplemente. No, para nada. Y para mí fue sorpresa porque Barcelona estilaba contratar los mejores hasta esa época. Pero, no sé, por algo se fijaron y me tocó venir a Barcelona. Pero le gustó la idea de estar en Barcelona, claro. Armé maleta inmediato. Qué bueno, sí. Qué bueno. De los laterales derechos que tú te acuerdas de Barcelona, ¿quién es el que más te llamó la atención? Bueno, antes tuyo, hablamos de Quijano, hablamos de Walter Cárdenas, por ejemplo. Y después de usted, me acuerdo Jimmy Izquierdo, Freddy Bravo, que fueron laterales. Sí. ¿Ah? Bravos. Muy buenos, claro. Yo recuerdo de Quijano, la selección de Ecuador que jugó para las eliminatorias en el 66. No sé, se me quedó
la clavada, una jugada que hizo. Antes los laterales no trepaban, entonces él llegó a mitad de cancha y lanzó un centro como 30 metros arriba, ¿no? Y Alberto Spencer se levantó y la metió. Esa jugada nunca se me ha borrado, ¿no? De Quijano para Alberto, pero cruzó todo el área prácticamente. Hasta el otro lado, en el área pequeña, que entró Alberto, dio 2 pasos y le metió un cabezazo. Y de allí, entonces, empecé a fijarme más en los laterales, porque yo no era lateral en mis inicios. Ya, ¿cómo comenzaste? ¿Como volante? Yo era 9, supuestamente. ¿9? Sí. Cuando llego a Nacional era como 9. Pero habían demasiados 9 y muy buenos. Entonces, el finado Otto Vieira me dice, mire, allá no tiene oportunidad. Mira para acá y me dice, allá sí. Le digo, pero hay 9 marcadores de punta. No, me dice, ese no es problema. El problema es mío, no suyo. Tuve que ir a jugar para allá. Ya. ¿Y cuáles eran tus características que tú lograste destacar como lateral? La velocidad. Rápido. Era rápido. En ese tiempo los laterales, como le dije, no pasaban de mitad de campo. Claro. Sucede que como yo había sido centro delantero, entonces cuando me daba cuenta estaba en el área de los rivales. Y tenía que salir corriendo porque había la repelada de mis compañeros de defensa que querían que yo estuviera acá. Claro, entonces, posterior a eso, me hice muy amigo de Carlos Ron, que era un correcamino, corría además. Y me decía, no, Moradazo, tú te regresas aquí y yo voy a marcar. Entonces ya empezamos a alternar. Todavía no se hablaba pues de ese respaldo que tenían los laterales. Claro, de los laterales volantes ahora, los modernos en ese entonces. Pero siempre tenía. Yo me acuerdo de un gol que hiciste en el estadio Alberto Spencer, estadio modelo en aquel entonces, a un equipo argentino. Sí, Argentinos Juniors, ¿no era que le hiciste un gol? A Boca. A Boca, fue desde la mitad de la cancha, casi la mitad de la cancha, ¿no? A Gatti, sí. A Gatti le hiciste un gol. Fue fantástico eso, ¿no? Pero fue un centro. O sea, no la tiraste al arco. No. Ese gol también me trae recuerdos porque había un dirigente en ese tiempo en las formativas de Barcelona y yo voy a entrar al estadio y me encuentro con él justo en la puerta, ¿no? Y me dice, oye, anoche me soñé que tú hacías un golazo. Le digo, yo soy defensa. No, me dice, pero lo soñé, bueno. Y después que hago ese gol me recordaba, ¿no? O sea, Emeterio iba entrando por el otro lado. Era un tiro libre, más o menos 3/4 de cancha. Y teníamos a Alcides de Oliveira, claro, que sí, era el que cobraba. Galo Vázquez se la adelanta y me la juega para mi costado. Entonces, miro y por el otro lado iba entrando Emeterio Vera, yo tiré el centro. Gatti también pensó en el centro, pero la pelota dio una curva. Tomó una curva. Sí, y se metió. Y todo el mundo recuerda ese gol. Dime una cosa. Después de Flavio Perlaza como lateral en Barcelona, tú dejaste Barcelona, vinieron, te voy a decir 10 nombres de los laterales derechos que llegaron a Barcelona después de Flavio Perlaza. A ver, Jimmy Izquierdo, Freddy Bravo, Ulises de la Cruz. Ulises, acuérdate. Lo hizo el Chino Gómez. Wagner Rivera. Vino un extranjero, Garayet, ¿te acuerdas? Rodolfo Garayet, sí. ¿no? Sí. Ya, eso fue en el 2003, si mal no recuerdo. Omar de Jesús. Sí, claro. Omar de Jesús. Después tuvo Miguelito Ibarra, también, que llegó también como lateral derecho. Y posteriormente ya épocas más actuales, Pedro Pablo Velasco, Byron. Vino un uruguayo Castillo. también. Tony Gómez. Claro, Tony Gómez también estuvo dentro de eso, de esa función de lateral derecho. De todos ellos, estos nombres que te he dicho, ¿cuál te gustó más? Jimmy Izquierda. Potencia, remate. Una facilidad que tenía era plasmático, ¿no? Él jugaba lo mismo de puntero, de volante o de lateral. Y tenía un respeto
para nosotros, los que estábamos delante de él, cierto partido jugaría él. Y nos reunió con Klinger en una habitación y nos dijo, no, yo voy a hablar con el técnico porque no quiero que a ustedes los saquen de aquí. Tanto era el afecto que nos teníamos entre todos, ¿no? Me hablas de Fausto Klinger. De Jimmy Izquierdo. No, me refiero que te reunió con Fausto. Fausto era el lateral izquierdo. Es que jugaba izquierda, Jimmy jugaba bien por izquierda o por derecha, no tenía sí, problemas. podía hacer los dos. Sí. Claro. Y nos dijo eso, entonces nosotros nos quedamos sorprendidos. No, usted juegue lo que tiene que jugar, nosotros ya estamos de salida. El que se va a quedar con el puesto es usted. No, dice, pero todavía no. Yo a ustedes los aprecio mucho. Qué pena que murió joven, ¿verdad? Sí, murió joven. Sí. Tenía mucho para dar todavía, mucho para dar. Una gran persona. Sí, una gran persona. Yo tuve una relación también muy cercana de amistad. Nos respetábamos mucho con Jimmy. Qué pena. Pero una de las cosas fuertes de él era su remate, ¿no? Sí. En Uruguay hizo un gol de tiro libre casi de media cancha, pues, ¿no? Claro. Y era normal, él no tenía que alejarse, coger distancia, no, sino que le pegaba nomás a la pelota y ella iba donde él quería. ¿Con quién te quedas? ¿Con Gallardo o con Tony Gómez de los extranjeros que llegaron a esa posición en Barcelona? Más lo vi a Tony Gómez. ¿Ya? Aparte, Tony tenía una característica que era de esos tipos de jugadores para Barcelona. Aguerrido, no le gustaba perder, iba, venía, hablaba. Barcelona siempre se manejó, aparte de lo futbolístico, el liderazgo. El jugador en Barcelona tenía que ser un líder permanentemente porque 9 partidos jugaba bien, de 10 y por uno no existía. Claro. Y Tony Gómez era eso. Muy bien. Yo te decía al inicio, mi querido Flavio, de este diálogo aquí en la vieja guardia, que hay un hecho muy importante que lo quiero contar en mi vida periodística. Allá por el año de 1981. Era el año donde, qué sé yo, el 60, 70 o quizás 80% de los futbolistas del Ecuador eran procedentes de Esmeraldas. ¿Te recuerdas? La gran mayoría de las figuras del fútbol ecuatoriano eran de Esmeraldas. Y en aquel entonces yo trabajaba para Canal 10 y con Manuel Kuhn, que hacíamos el programa Acción, y me dice un día Manuel, amigo, váyase a Esmeraldas. En el mes de enero del año 1981. Dice, allá va a encontrar porque van a estar todos los jugadores del fútbol ecuatoriano, van a estar en Esmeraldas, están de vacaciones y van a estar allí. Y me fui a Esmeralda. Qué hermosos reportajes que me salieron de forma fantástica porque pude conversar con las grandes figuras del fútbol ecuatoriano, no en la cancha, sino en su casa, con su padre, con su madre, con su esposa, con sus hermanos, en familia. Y se acuerda que también usted le hice en la casa de su señora madre, ¿se acuerda? Claro. Le hice una nota muy linda, como a Wilson Nieves, por ejemplo. Wilson, fantástico. Me invitaron a una comida, la mamá de Wilson, ¿cómo que se llama? El encocado. El encocado, fantástico. Mire usted, la señora era maestra. Era maestra. El papá de Wilson era sastre. También, así era es. sastre, ¿verdad? Sí. Bueno, y en familia, y era una alegría muy grande para ellos, de su hijo, el gran nivel que tenía, por ejemplo, Wilson Nieves. Me acuerdo de Dúbal Altafulla, me acuerdo de Laubita Quintero, me acuerdo de Miguel Cedeño. Bueno, de José Volter Villafuerte. Claro, todos en una zona, en el barrio caliente. En el barrio caliente. Ir a la playa, ¿cómo es que se llama? Las Palmas. A Las Palmas y encontrar a todos jugando la pelota, el fútbol de playa, pero una cuestión y eso se llenaba. Y eso era una locura, y se llenaba esa playa solamente para verlo jugar, pues a las grandes figuras. Oye, ahí está Flavio, ahí está Dúbal, Altafulla, me acordé de Dúbal también. Bueno, de todas esas grandes figuras. Me emociona hablar de esto porque fue un lindo recuerdo
hasta el profesor Maldonado, ¿te acuerdas del arquero? Fernando Maldonado, claro. Que fue arquero de Nacional, de selección ecuatoriana. También estuve compartiendo con él y hablando de esas grandes figuras en aquella época, reitero, enero de 1981, donde antes se reunía, ¿no? Era diferente y ahora ya no hay eso, ¿no? No, ahora es complicado. Incluso posteriormente se hizo un torneo de fútbol playa y terminábamos de jugar y amanecíamos jugando el domingo allá en un torneo, en un equipo de esos, ¿no? Claro. Porque la cancha era reglamentaria, grande, la playa es inmensa, ¿no? Entonces se aprovechaba eso. Pero se volvió después medio complejo y los tiempos van cambiando, ya el futbolista va teniendo otras ideas, otras expectativas y no es igual. ¿Por qué no salen ya más jugadores esmeraldeños como solía ser allá por los 70, 80? A ver, Esmeraldas producía futbolistas por la playa y por las calles. Se jugaba indoor bastante. Usted iba a Barrio Caliente y encontraba a Bacán Delgado, Dudar Mina, Chala, Perlaza, todos allí jugando indoor o en la playa. Ahora ya no se juega. ¿Ya? Ahora ya hay otras actividades, que desvían a la juventud. Sí, que distraen y ya no permite que esa espontaneidad que había para la práctica de los deportes. En la noche hay un parque infantil y se jugaba allí varones con mujeres, ¿no? Indoor, fútbol, y era otras expectativas también. Ya. Ha cambiado mucho eso y realmente se ha perdido. Y ya se buscan otras ciudades, van a Quito, van a Guayaquil, buscan otras ciudades donde van a desarrollarse. Esmeralda se hizo ya una ciudad más grande. Entonces el desplazamiento que hubo fue a Saquinindé, donde todavía se practica de esa manera. Hacia el norte, la mayor cantidad de los futbolistas actuales o son de El Chota o son del norte de Esmeraldas. Yeah. Entonces, ¿por qué? Porque allá tienen esa facilidad que teníamos nosotros antes y que ahora ya no la hay. ¿Su mejor amigo del fútbol? ¿Quién es? Ahí me la complicó. ¿Ah? No, tengo muchos. ¿No? Es mucho. Su forma de ser le permite eso, tener muchos amigos, porque usted es una excelente persona, obviamente. Gracias. Muy caballeroso, muy respetuoso. Y yo creo que eso le ha permitido que todo el mundo le respete realmente por su trayectoria y por lo que es. En Nacional tenía grandes amigos, pero me identifico siempre con Carlos Ron. ¿En Barcelona? En Barcelona, con Luis Ordóñez. Palito Ordóñez. Sí, lo que pasa es que yo llegué con 28 años y Luis Ordóñez tenía 17, ¿no? Y igual que el finado izquierdo, jugaba de puntero, de volante o de lateral. Y cuando lo ponían de puntero, era un dolor de cabeza. Oh, qué hábil. Entonces le decía, hey, te vas para otro lado, le decía yo. Viejo, déjame tranquilo. Ya, voy donde la rocola le voy a hacer cosas. Y se iba para... Sí, era un show. Y un gran jugador, pues, ¿no? Claro. Entonces, sí, ellos fueron los que más... Pero me llevaba bien con todos. Claro, pero aparte de Nacional, aparte de Barcelona en general, ¿tuvo alguna persona de mayor acercamiento? Sí, he tenido muy grandes amigos. Aún en la actualidad... Tengo grandes amigos, ¿no? Que si empiezo a nombrar, no vamos a terminar hoy día. Claro. ¿Qué hace hoy por hoy, Flavio? ¿A qué está dedicado? Jubilado, pero hay un proyecto emblemático en Manabí, entrenando valores. Y me agradó por esa parte. Más se habla de valores que de fútbol. Ah, caramba. Sí, la prefectura de Manabí, con Leonardo Orlando lo propuso y estamos a punto de reiniciar la cuarta etapa. Y en todo Manabí, alrededor de 18,000 niños. Se acaba de firmar un convenio con el Independiente, que se interesó por la cantidad. Ya hay 2 chicas allá en Independiente y hay dos chicos también. Entonces eso me alentó y me atrajo, porque cuando se trabaja fútbol solamente como que no se llena, ¿no?
Pero entrenando valores nosotros tenemos que hacer las veces de profesores, de decirles los valores y de aplicarlos. Y los chicos lo han tomado muy bien. Hablemos un poco de la selección ecuatoriana. Los valores que hay hoy por hoy como laterales derechos en el fútbol ecuatoriano, de lo que tú has visto, de lo que has podido ver, selección ecuatoriana, torneos de Liga Pro, donde tenemos 26 equipos y ahí hay muchos jugadores realmente. ¿Quién te llama la atención de lo actual? Actualmente, de los laterales derechos, o sea, cuando juega Perlaza, pero cuando juega. Más, es que veo Me poco hablas de Pedro Pablo Perlaza. de Pedro Pablo. Homónimo de tu querido hermano, del papi. Sí, justamente por eso le pusieron. Y me atrae también el Choclo, a pesar de que ha cambiado bastante, ¿no? Pega mucho, llega a veces Sí, muy tarde, siempre llega tarde está expuesto a tarjetas. Así es, pero en la actualidad es uno de los que está innovando lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Los laterales ya no van solamente por fuera, sino que tienen que jugar también como mediocentros, como volantes y llegan al penalti. Allá lo está haciendo el Choclo Quintero. Por eso me fijo más en él y porque me gusta el juego que implementa Liga. O sea, Independiente, Liga, tienen un estilo de juego atractivo. No es solamente ir y jugar o golpear. Ellos saben jugar. Claro. Ángelo Preciado, titular hoy por hoy como lateral derecho de la selección ecuatoriana o extremo o carrilero. Sí, estábamos hablando solo del torneo interno, sí. Pero él es extraordinario, por eso juega afuera, ¿no? Antes es tanto que yo jugué en la selección porque afortunadamente para mí Luis Capurro, siendo derecho, jugaba en la izquierda. Porque hubiera sido complicado. Pero aparecían pocos jugadores, no queríamos ser laterales. Ahora no, ahora Ecuador puede darse el gusto de mirar uno, otro, porque hay bastante. Incluso en Independiente hace poco, no sé qué sucedió, si se lesionó un chico, un marcador derecho, que hizo unos 3-4 partidos, me parece que se lesionó. Sí, tuvo una complicación y no pudo. Y me parecía interesante porque son atrevidos, ¿no? Yo digo atrevido al jugador ese que no tiene temor, que va, que hace lo que tiene que hacer en el terreno de juego. Y me fijo más en los laterales cuando tienen esas características, esas condiciones Al lateral no lo marca nadie en la actualidad. Y es el que le puede crear superioridad numérica en cualquier lado de la cancha y lo están aprovechando. ¿Qué te gustaría haber tenido en tu época de jugador de que exista actualmente en el fútbol de hoy? ¿Qué sé yo? El balón, los sistemas de juego. ¿Qué te hubiese gustado tener para poder haber sido mucho mejor de lo que fuiste? Haber tenido una preparación. Yo salí de Silvestre, ¿no? O sea, a los 18 años voy al cuartel. No tuviste una escuela. No. No te dijeron esto hay que hacer, así hay que hacerlo, ¿no? Así es. Aún en selecciones era difícil que a uno le pudieran decir, mira, tú tienes que hacer esto. Nosotros empezamos a tener conocimiento de anatomía, de fisiología con la llegada de Dusan. Claro. Él empezó a hablar de los caracteres de entrenamiento, de los tipos de entrenamiento y todas esas cosas. Pero faltaba algo todavía en el fútbol ecuatoriano, que lo vino a dar después Maturana, que era ordenamiento. Nosotros no trabajábamos tácticamente los movimientos, sino que más o menos era inspiración. Entonces llega Maturana, después el Bolillo, después Luis Fernando Suárez. Fue una escuela que ahora usted ve la mayoría de los clubes sabe a qué jugar. Claro, exactamente. Pero yo me acuerdo de un entrenador, Flavio, y tú puedes ratificarlo. Otto Vieira. Otto era uno didáctico, un hombre que le gustaba parar los entrenamientos y decía, no, esto no es así, tienes que hacerlo de esta manera. Paraba, repite, otra vez, vamos, y nuevamente. Estaba él, Otto, me acuerdo que en aquella época que se permitía a los periodistas, tú lo sabes, ver toda la práctica, claro. No había limitaciones de ninguna naturaleza y uno podía observar toda la práctica sin ningún problema y observaba estos detalles, por ejemplo, de Otto Vieira, que
sí era una persona que se preocupaba mucho en ese sentido. Y sabía ubicar al jugador. A mí, por ejemplo, de centro delantero, me dio la oportunidad de aparecer en el fútbol como lateral. Y otro técnico que llegó como Otto Viera fue Ricardo de León. Ricardo de León, claro, el famoso del pressing. El pressing. Con él, lamentablemente nosotros estábamos en una época en donde teníamos poco conocimiento de esos manejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él trabajaba el bloque, las basculaciones, la grande cancha, el quiebre de línea, todo eso. Y era en el Rick Parr, ¿te acuerdas? Era en el Rick Parr, porque de León me acuerdo bien porque ahí aprendí yo mucho del tema del pressing. O sea, lo aprendí y lo que les decía a ustedes, que era que había el pressing de uno, o atacaba, o dos iban sobre la pelota y los otros presionaban sobre los jugadores que podían ser receptores de la pelota. Era el pressing. Y lo llamaron hasta loco en algún momento a De León por esa situación, pero realmente es el fútbol. Venía siendo campeón en México con el Toluca. Claro. No sabemos qué pasó, pero aterrizó en Barcelona. No le fue bien porque la verdad que nosotros estábamos acostumbrados a jugar a la inspiración. Claro. Los que estuvieron con Otto Viera acá en Barcelona en el año 71 tenían ciertas ideas, ¿no? Pero cuando vino Ricardo de León, como usted dice, pues no, entonces no pegó. Es tanto que se va a Colombia y deja su legado. Claro. De allí, Maturana, Bolillo, todos ellos cogen eso. Pero hubo una cosa, no sé si quiero que me ratifiques esto, pero también fue voluntad de los propios jugadores, porque era un fútbol mucho más exigente, donde te desgastaba, ¿no? Presionar, estar permanentemente presionando, eso desgastaba, y como que los jugadores decían, no, tenemos que estar muy bien preparados para hacer este tipo de juego. Que teníamos que estar preparados, porque bascular hacia la derecha y presionar allí, que te haga un cambio de orientación y salir disparado para el otro costado y posteriormente la pelota tener que agrandarse y la tiraban al arquero, que ahí se podía devolver el balón. Entonces esos movimientos había que ser una comparsa. Claro. Y estar preparado físicamente. Aún en la actualidad, yo miro a los jóvenes futbolistas y los admiro porque en realidad que nos han superado, ¿no? Claro. Cada vez son más rápidos, son más fuertes y bueno, son las... Pero en realidad etapas. A los propios jugadores de Barcelona no les gustaba mucho ese sistema por la exigencia. Así Yo es. creo que eso provocó el fracaso de León. Así fue. Sí. ¿Verdad? En eso tienes razón. Sí, sí, pues yo conversaba en ese entonces con ellos. Decía, no, nos saca la madre, imagina esto, no puedo. Y de verdad es que era en ese sentido... era exigente. Sí, era muy exigente, claro. muy exigente. No, y él venía siendo campeón, como le digo, y encontró en Barcelona jugadores talentosos, con buena técnica, pero no físicamente aptos para soportar 90 minutos ese trajín. Claro. Flavio, ¿qué edad tiene hasta el momento? 72. 72. ¿Cuántos años en el fútbol estuviste activo? 15 años. 15 años activos. ¿Solamente Nacional y Barcelona? Barcelona, sí. Nada más, ningún otro equipo. No. ¿Tuviste eso, no? Sí, cuando me tocó la despedida, alguien me quiso contratar, pero no vi expectativas, ¿no? Entonces me decidí a estudiar, ahí empecé a estudiar. Claro. ¿El futuro del fútbol ecuatoriano cómo lo ves? Extraordinario. Siempre y cuando se tracen objetivos claros. Se les brinde oportunidad a tanto chico que está saliendo, ¿no? Porque estaba escuchando 18 equipos en la Serie A, sin Serie B, como que mataría las posibilidades de aquellos que no pueden llegar a primera. No todos pueden estar en primera, claro, por la cantidad. Y genera ese escalón, ese vacío de segunda categoría a primera. También la experiencia que se adquiere en la Serie B es importante, ¿no? Ojalá que no dé paso. Está bien. Flavio, estamos llegando a la parte final. Yo quiero hacerte la entrega de estos libros que me dejó el doctor Canessa, La Muñeca, uno de sus éxitos de este libro, y también Al final del túnel, que es otro de los libros de sus artículos que también ha publicado. Y obviamente también
una de las camisetas de la vieja guardia, una camiseta del programa para que la luzca ahí, y a usted que anda por ¿cómo se llama? Por Manta, para que luzca la camiseta de la vieja guardia. Mi querido Flavio, un gusto enorme haber podido participar contigo, estar en esta nota, esta entrevista. A los tiempos me hiciste recordar momentos muy gratos de mi juventud en el periodismo deportivo. Flavio, mil gracias. No, el agradecido soy yo, y mire, era para el miércoles, ahora hubo la oportunidad, y muy agradecido por las palabras que usted tiene para mí. Y a don Mario, pues también agradecerle por los libros. Perfecto, y la gracias. camiseta. Gracias. Al final, un ratito, okay. Al final del túnel, al final del túnel fue el libro esto de acá. La vieja guardia. Les decimos hasta una próxima, volveremos con ustedes. Gracias.